Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Muchas gracias por compartir todo este espacio con nosotros en el Festival Mayúscula de Poesía Escrita por Mujeres Ecuatorianas. Yo soy Solange Páez, organizadora del evento. Y para cerrar este festival con broche de oro, como les comentaba, yo quisiera presentarles a una ecuatoriana que es abogada, doctora en jurisprudencia, egresada de periodismo y máster en antropología. Ella fue secretaria general de la ODCA, miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, miembro del Consejo Directivo del CATIA de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es presidenta ejecutiva de la Fundación FIDAL, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Se desempeña además como miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, como miembro de honor en la Real Academia de Doctores de Europa y alta comisionada de la Panamazonía de Manaus en Brasil. Ha publicado varias obras literarias, entre ellas destacan Horas, Gente, Árboles de Cuenca, 5 poemas, Jerónimo, La presidenta del secuestro de una protesta, Los otros Jerónimos, El secreto de la princesa, Hábitos nocturnos y Lecturas peligrosas. Sin lugar a dudas, la obra que ha merecido mayores ediciones y reconocimiento es titulada Jerónimo, que lleva ya 11 ediciones en español, 2 en inglés, una auspiciada por la UNESCO, una edición en chino, una en braille, una en portugués, una bilingüe español-portugués y una edición en italiano. Además, se ha editado en audiolibro por la Sociedad de No Videntes del Ecuador. Jerónimo ha merecido incontables comentarios de diversas personalidades, como la gran escritora boliviana Yolanda Bedregal. La saga de Jerónimo continúa con el libro Los otros Jerónimos, prologado por la escritora española Rosa Montero. Sus últimos libros son La princesa Martina y El chip de los idiomas. Conjuros, su libro de poesía bajo el sello editorial Edinum, el poemario de mujeres latinoamericanas Rosa Carmen y su más reciente obra, El duende de Itabaca y otros cuentos. Fue además la primera mujer que ha ocupado los cargos de presidenta y vicepresidenta constitucional de la República General del Ecuador. Fue viceministra de Cultura y ministra de Educación, exsecretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Hablamos, sin duda, de Rosalía Arteaga Serrano, con quien es un gusto reunirnos esta noche. Bienvenida, Rosalía. Un gusto también, Solange, y un saludo muy cariñoso a todas las colegas poetas y también al público general que nos está viendo y que le gusta la poesía, ¿no? Totalmente. Recordemos, querida audiencia, que posterior a este festival será la publicación de las memorias de lo que ha sucedido en toda esta semana, en esta semana intensa de participaciones en lo poético y con las diversas charlas que hemos tenido. Posterior a eso, se publicará la antología digital de poesía de las personas que han participado en este festival. Y con el bien de nuestros auspiciantes, en lo posterior, se realizará la publicación impresa. Y bueno, para empezar con tu participación, Rosalía, yo quisiera que nos regales la lectura de algunos de tus poemas, por favor. Con todo gusto, tengo precisamente aquí en mis manos 2 de mis poemarios, aunque he participado en varias antologías de poesía, tanto en el Ecuador como en el extranjero, pero tengo 2 poemarios solos, ¿no? El uno se llama Conjuros, que escribí en torno a palabras que a mí me gustan, y el otro es Rosa Carmín, un homenaje a mujeres ecuatorianas y latinoamericanas. Voy a empezar con Conjuros, que me gusta mucho porque además buena parte de estos poemas fueron musicalizados y salieron en un CD con la composición y la voz de Eduardo Neira. Entonces, voy a leer un poema que se llama Achachay Astaray. Yo sé que en el norte del Ecuador se dice Arrarray, pero en el sur nosotros decimos, en Cuenca particularmente, Astaray, cuando uno se quema, y Achachay, pues cuando se muere de frío. Entonces, el poema dice así: paradoja incomprensible la del amor que me impregna. Si estás lejos, el frío me congela, la indiferencia aletea. Siento el viento penetrar por las rendijas, congelarme el corazón, las manos, la cabeza, ataduras glaciares que perforan mi carne, que me dicen que tu aliento calienta otras orejas.
Los susurros espejean en el bosque, las marmitas salpican burbujas de pasión. Si está cerca, el calor me consume, ya no puedo dormir, ni comer, ni pensar. Temperaturas que devastan al contacto de tu piel, efervescencia que mata. El grito se deserraja en las noches, en los días. No soporto el calor que me generas. Soy crisol y soy témpano. Te alejas, achachá y me congelo. Te acercas, hasta ahí que me quemo. Paradoja incomprensible. Bueno, y voy a leer otro de este mismo eh, poemario. El poema se llama Candomblé. Se lo dediqué a mi hijo, Daniel Alejandro, porque cuando yo estaba embarazada de él, estaba estudiando una maestría en el Brasil, además en Salvador de Bahía, con toda la carga emocional que tiene Bahía. Y entonces escribí este poema que se llama Candomblé. Olorum, Orixás, Oxum, Xangó, Yemanjá, clavo y canela, bahía densa y olorosa a ritmo de los tambores. La tierra no es una con el cielo, resuenan, redoblan, retiemblan la búsqueda del terreiro, del espacio, del jardín. La noche estalla en rumores, en hálitos, en perfumes. Estoy parada en el centro con barriga de 6 meses. Danzas, melodías pegajosas, tocan, tiemblo, aleteo de pájaro. El hijo se estremece en el vientre, el rito no para, me embriaga. Los trances se suceden, el santo encriptado, poseído, los ojos en blanco, la espuma que sale por la boca. Pasan todas las manos por mi vientre, el niño que aún no nace da ventura. No puedo negarme, ya soy parte. Mis manos se crispan en la espalda. No soy más el centro, el santo sí. En la contorsión de la medium de Valenza, los espasmos no paran, la procesión persiste. Y bueno, uno más de estos poemas. Hay uno que yo a veces uso para encantar a los chicos con la ciencia, porque a veces creen que la ciencia es aburrida o que la poesía es aburrida. Y entonces tengo un poema que se llama Serendipia en español, Serendipity en inglés, que es esta casualidad basada en una causalidad, ¿no? Entonces, serendipia, serendipity. Regusto de la palabra, sumatoria de conceptos, exclamación de Arquímedes, descubrimiento de Newton. Coincidencia feliz, deslumbramiento, encuentro maravillosamente fortuito. Cruce de miradas, caminos, llama deslumbrante, conectividad rampante, maceración constante. Casualidad atraída por los siglos, madurada en las texturas del tiempo, leudada con el calor de los ojos, sedimento deleitoso. Causalidad desprendida, atracción magnética establecida hace mucho, hace tanto, hace tan poco. De la percepción de la ciencia te atraigo a mí, en la conciencia del amor, ley inmutable, macerada, leudada, sedimentada, burbujeante. Y bueno, no sé si hay tiempo, Solange. Sí, por supuesto. Bueno, este otro poemario se llama Rosa Carmín. Alguna gente me pregunta, ¿quién es Rosa Carmín? Porque estoy hablando de mujeres. Y la verdad es que compuse este título como una ironía. Rosa, porque las mujeres nos visten de rosado cuando nacemos y en general se asocia el rosado con la mujer. Y el carmín porque es el lápiz de labio, el blush que nos colocamos. Y yo pienso que las mujeres somos mucho más que rosa y carmín. Entonces, por eso, como una ironía, le puse este título. Luego yo fui construyendo poemas partiendo de un grupo de mujeres que a mí me impacta muchísimo y que son las antiguas valdivianas. Recuerden ustedes que lo que actualmente es el Ecuador nace como un matriarcado, ¿no? Y son las mujeres valdivianas, las famosas con las Venus de Valdivia, con las que yo quiero iniciar este poemario. El poema se llama Entre el maíz, la brisa y las espóndilus. Y yo pongo siempre al final del poema para que se entienda, sobre todo porque esta fue publicado en Norma, que es una editorial extranjera,
le puse una explicación, pero también para los chicos y chicas que tal vez no están familiarizados, una explicación. Venus de Valdivia, figurines femeninos descubiertos en la península de Santa Elena, pertenecientes a una cultura que data entre 3.500 y 4.000 años antes de Cristo hasta el 1800. O sea, hace como 6.000 años estas mujeres hicieron lo que hicieron. El barro es muy pulido, mis manos se deslizan con temor de quebrar esas viejas efigies de mujeres que ejercen su mandato del bien. Hace miles de años, 400 centurias, en las tierras de Mangles, a orillas del mar, cosecharon espóndilus, fabricaron collares, cultivaron maíz, emprendieron 1000 viajes. Conocieron las tierras de los viejos olmecas, por las costas extrañas asomaron chavín y también amazónidas de jaguares, de monos, de serpientes bicéfalas. Construyeron las balsas y surcaron el mar, soportaron los vientos, tempestades oceánidas y crearon sus diosas, figurines de piedra, estatuillas de barro con los pechos enormes, con los brazos muy juntos, con tocados gigantes, con collares y aros con colores del sol. Comerciaron los pueblos con las rojizas valvas, de las conchas espóndilus, caracoles estrombus, acunando mazorcas de maíces dorados, calabazas, ajíes, el fragante maní. Descendientes directas de los novios dormidos, los amantes de Zumpa, enlazados eternos, valdivianas construyen arquetípicas casas de fogones ardientes y de vientos alados. Allá, en el Real Alto, 3 milenios antes de las guerras de Troya, 1000 años antes de que naciera Creta, otros tantos del reino primero del egipcio, convivieron matriarcas reflejadas en arte, regalaron sus dones cuajados de maíz, nebulosos orígenes, galaxia primigenia. Bueno, con ese empiezo, pero después hay un recorrido por mujeres, unas que están sumergidas en la leyenda, otras de las que tenemos pues evidencia de que existieron. Hay un poema dedicado a Manuela Cañizares, que tal vez sea bien apropiado porque justamente ahora se está pasando la telenovela sobre Bolívar, ¿no? Y se habla de la precursora, ¿no? Y así se llama el poema, La precursora, Manuela Cañizares. Manuela Cañizares nace en Quito el 27 de agosto de 1769, fallece el 15 de diciembre de 1814, precursora de la independencia ecuatoriana, y diríamos que americana, porque es el primer grito de la independencia, ¿no? La precursora. Borroso palimpsesto de luchas libertarias, con luces y con sombras, naufragios con miríadas de peces e hipocampos. La lucha de mujeres es menos comprendida. Hay taumaturgos ciegos que enturbian intenciones, audaces malabares que cuenta nuestra historia. La casa de mujer, hacedora de encajes, dotada de belleza, de temple, de alegría, se presta al legendario lugar de los encuentros de quienes sueñan glorias, lecturas, libertades. El nombre de Manuela, repetido en la historia del ser ecuatoriano, empieza ante la fragua que clama por derechos, empuja a los patriotas y siente que se juega la vida en los quehaceres. Es agosto y es tiempo de cometas, elevar sus penachos, que suene libertad y que aniden los sueños. Tal vez alguien flaquea y es Manuela quien clama por lucha, por pelea, el complot ha cuajado. Quito el grito ha lanzado, la Real Audiencia proclama su libertad al viento, los próceres no vencen, han abierto el camino. Manuela teje y teje, encajes y suspira, sus ojos no han de ver la independencia plena, pero hay simiente y gloria en sus ojos morenos. Y bueno, tal vez uno más. Hay una mujer que no es tan conocida en nuestra historia, se llama María Chiquinquirá, y como el nombre mismo es un poema, María Chiquinquirá se llama así este poema. Ella era esclava, nace en Baba, a fines del siglo XVIII, lucha por su libertad ante la justicia a través de un juicio de amparo. Es la primera esclava que gana su libertad en el Ecuador, antes de la manumisión de los esclavos. Esta mujer es fantástica, dice así el poema.
María Chiquinquirá resiste, hija de esclava, abandonada y leprosa, manumisa desde el vientre, desde su vientre rebelde. No acepta a los amos, no quiere un futuro de esclavos dolientes para la hija que lleva, para la hija que está. María Chiquinquirá, un poema con su nombre, con la gracia que aún ostenta cuando siente que en su vientre late y vibra una hija que no quiere, que no acepta ser esclava. Y así arguye la justicia y argumenta y debate con presbítero abusivo, y es que no se siente esclava y batalla en libertad por ser libre y ser su dueña. María Chiquinquirá, símbolo de resistencia, alabastro que no cede, que no admite negociar la libertad porque clama, negra y mujer da la cara por las hermanas que sufren, que sienten que ni su vida es de ellas, es del amo. María Chiquinquirá, la riqueza del pigmento, los tambores que nos llegan desde el África eterna, que claman libertad y exigen igualdad, parpadeo intermitente. Desde el África eterna con cadencias y ritos que se impregnan y son parte del ancestro del mandinga, melodiosos, pegajosos, con almizcles perfumados. María Chiquinquirá, diste lucha, eres eterna, no has muerto, eres bandera que anuncia libertad. Bueno, hasta ahí llego con los poemas. Muchas gracias. Abundantes voces femeninas que van entre la identidad nacional y las vanguardias en la poesía de Rosalía Arteaga. ¿Cómo defines la poesía? ¿Es posible definir la poesía? Sí, claro, para mí la poesía es liberación, ¿no? Definitivamente, porque es como un fluir de un río, ¿no? Que no tiene barreras, que simplemente va y va a juntarse con su destino, que es el mar. Para mí eso es la poesía. ¿Y por qué elegiste la poesía? Sabemos que tienes obras de narrativa, cuentos infantiles, pero particularmente algo te motivó a la poesía. A ver, yo no empecé escribiendo poesía, al contrario de lo que Ujú. mucha gente empieza. Yo empecé con la prosa. Cuando era muy pequeña, 7 años, 8 años tal vez, hacía cuentos. Esos cuentos se perdieron. Mi mamá era muy ordenadora y arreglaba mi escritorio y encontraba unos papeles garabateados y pensaba que era basura y se perdieron esos cuentos. Pero después, ya cuando estaba en el colegio, empecé a escribir un par de novelas que nunca han sido publicadas, que por ahí las tengo y creo que algún rato tal vez vuelva a trabajar en ellas porque necesitan mucho trabajo. O sea, empecé con la narrativa. Luego me fui inclinando por la prosa poética, que se me da muy fácil. Jerónimo es un libro en prosa poética, pero antes de ese yo escribí Horas, un libro que fue publicado primero por la Subsecretaría de Cultura hace ya mucho tiempo. Yo en esa época ni soñaba con llegar a ser subsecretaria de Cultura. Y luego salió también en Crónicas de Sueños, en una colección de libreza. Es prosa poética. De vez en cuando hacía un poema, porque alguien me pedía, me acuerdo que alguna vez la Cruz Roja me dijo, queremos publicar un librito de poesía. Pues bueno, yo hice los poemas, alguna vez escribí algo sobre la paz. Luego empecé a jugar con ciertas palabras. Recuerdo cuando nació mi hija Manuela, me sentí súper inspirada y escribí un poema que se llama Reilona, que me parece que está inédito todavía o salió en alguna revista, pero no ha sido publicado en un libro, en alguna antología así. Y luego algunas amigas me pedían que participe en algunos recitales, yo participaba, hacía algunos poemas, pero no sentía que lo mío era la poesía, hasta que me puse realmente ya más en serio con conjuros. Entonces decidí escribir este libro con palabras que a mí me gustan. Entonces, por eso escogí candomblé, por ejemplo, o escogí la palabra mashar, ¿no? Que es esto de descansar al sol, o porque tengo una nieta que tiene el color rubio de los cabellos, escribí melcocha o la yapa y así. Entonces sentí que lo mío sí era la poesía, que de alguna forma estaba haciendo poesía a través de la prosa poética. He tenido un gran amigo que me ha estimulado mucho, que es Simón Zavala, el gran poeta ecuatoriano, que me ha dicho, ¿por qué no sigues escribiendo? Y entonces un día yo estaba un poco fastidiada porque las mujeres nos dejan fácilmente de lado, la historia nos deja de lado y siento que no hay suficientes mujeres historiadoras. Entonces decidí ponerme a estudiar las figuras de mujeres
señeras en nuestra historia. Y de allí nace Rosa Carmín. Y ahora no paro, casi siempre estoy escribiendo poesía. Y nos alegra muchísimo saber esta gran noticia. Esperaremos pronto nuevos poemarios de Rosalía. Y bueno, nos has comentado más o menos la temática de tus poemarios. En la actualidad, en las nuevas creaciones, ¿cuáles serían los temas de los nuevos poemas? Sí, algo, bueno, el amor siempre está presente, ¿no? Entonces, sí, hay poemas amorosos. De hecho, algunos de estos, como Serendipia y los otros, son poemas de amor, en definitiva, ¿no? Por más que yo juegue con las palabras, pero detrás está siempre el amor. Eso es un tema universal. Escribo ahora mucho pensando en los niños. Será que tengo 7 nietos y entonces escribo poemas para ellos, escribo cuentos para ellos. De hecho, los pongo como personajes y a veces me pasa una cosa cómica, como que un día una de mis nietas fue a la escuela y ella pensaba que solo ella tenía derecho a tener mi libro, ¿no? El secreto de la princesa. Y entonces, cuando vio que las otras niñas tenían, empezó a recogerlos y dijo, no, este libro hizo para mí mi Aba. Y entonces la profesora tiene que llamar a mi hija y le dice, eh, Bruna está recogiendo, o Tula, me parece, está recogiendo todos los libros. Entonces había que hacer un proceso con ella para explicarle que si bien ella es la protagonista, que si bien el personaje es como ella y todo esto, sin embargo hay que compartir con los niños, ¿no? Pero pasan esas anécdotas. Entonces escribo poemas también para los chiquitos y poemas ahora por el tema de la pandemia, algo he escrito también en prosa, pero algo estoy haciendo en verso. O sea que hay muchos temas de los que se puede escribir. Y bueno, sin duda para cada estilo literario y para cada forma de literatura hay un proceso creativo distinto. Para lo poético, ¿cómo es tu proceso creativo? A ver, yo tengo que estar por lo general sola. Em, Antes, cuando escribí Jerónimo y los otros libros, yo lo escribía a mano, luego pasaba a máquina de escribir. En esa época no había computadora. Si se dañaba una palabra, pues había que volver a cambiar, ¿no? O usar corrector con papel carbón y todo esto. Así era el proceso mío. Y yo pensé que no iba a cambiar, porque hasta hace no tantos años yo escribía a mano. O sea, yo decía, hay una conexión directa entre mi cerebro y mi mano. Pero después, en algún momento que tuve que escribir más a prisa un libro para adolescentes, dije, no me queda más remedio, tengo que lanzarme. Yo ya escribía mis artículos periodísticos y otras cosas, discursos, etcétera, en la computadora. Digo, tengo que pasar al proceso creativo. Y ahora ni siquiera pienso en que antes escribía a mano. Ahora todo lo hago en la computadora. Yo escribo en la cama, casi siempre. Tengo una pequeña mesa, pongo allí y estoy en la cama. Si es posible, trato ni siquiera de vestirme, o sea, yo escribo en pijama y rodeada a veces de libros. No me importa si como o no como cuando estoy en un proceso creativo. No soy muy disciplinada. Yo sé que hay mucha gente, hace no mucho estaba conversando con Isabel Allende, me decía, no, para mí es un trabajo, escribo con horario, ¿no? Hay gente que escribe con horario, yo no, escribo a salto de mata. Alguna vez escribo en los aviones también, ¿no? Y ahí sí, a mano, a veces con una computadora portátil. Sí, porque he viajado y, sí, bueno, he viajado, diré, porque este año ya no nos tocó viajar. Pero sin duda disfrutando siempre cada proceso y cada nueva Sí. creación. Y existe, bueno, pasando al otro eje principal de lo que ha sido nuestro festival, ¿existe alguna ventaja o desventaja del hecho de ser mujer y ser parte de los círculos literarios o culturales? No sé, yo he sido un poco solitaria en el sentido de la creación. Nunca he estado a ver, estuve hace muchísimo tiempo en un pequeño taller sobre literatura hispanoamericana, pero era un poco explicándonos. Nunca he estado en un taller creativo. Eh, Hice un año de filosofía y tuve un gran maestro que fue Alfonso, am, ah, el nombre de él lleva el festival, hay un encuentro de literatura, Alfonso Carrasco, fue mi profesor, y él alguna vez nos hacía algún proceso creativo en clase, ¿no? En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca. Y eso fue todo. Entonces, no sé si es más fácil o no ser escritora, ser poeta y ser mujer o ser hombre. Yo no sé, no le hallo mayor diferencia. Antes supongo que había mucha más dificultad para las mujeres para publicar. No siento que hay esa dificultad ahora. Yo creo que las mujeres publicamos igual que los hombres. Y
Las temáticas también son extremadamente variadas, tanto hombres como mujeres escribimos lo que sentimos que debemos escribir, pienso yo al menos. ¿Y cómo crees que son consideradas las mujeres en la cultura nacional? A ver, yo diría que hasta hace unos pocos años aparecía como de segundo orden, ¿no? Pero los éxitos que han tenido las escritoras de literatura infantil, por ejemplo, han reivindicado, porque todas son mujeres. Y también en la prosa, noto que hay una gran presencia de mujeres que están triunfando en España, que están triunfando en varios países. Entonces, me parece que no. El otro día que hablaba con Paul Puma, se quejaba. Dice, ahora las editoriales prefieren los libros de las mujeres, nos resulta más difíciles a los hombres escribir, publicar. Eso decía, ¿no? Así es que vean ustedes que la queja se presenta del otro lado. Claro que sí. ¿Y tú crees que por el hecho de una mujer ser artista, generar obras, transgrede o reivindica de alguna manera el arte en general? Yo creo que sí. El arte siempre es transgresor de alguna forma, ¿no? Y entonces, evidentemente, bueno, siempre existe el estigma, y ahí sí para hombres y mujeres, de decir, no se vive del arte en el Ecuador, y es cierto, ¿no? Las personas que escribimos tenemos que hacer alguna otra cosa. No conozco una sola persona que viva de la literatura. O son profesores o ah, son diseñadores gráficos o cualquier otra cosa, ¿no? Pero definitivamente sí se transgrede y de alguna forma hay una cierta ruptura inclusive. Dentro de las familias, pues a lo mejor no se ve tan bien decir que vas a ser poeta. Bueno, poeta te mueres de hambre, ¿no? Pero igual pasa con los músicos, igual pasa con otras ramas del arte. Y bueno, para un poco ir finalizando tu participación, regálanos por favor la lectura de algún otro de tus poemas. Bueno, con todo gusto. A Muchas ver, yo gracias. creo que quedé en deuda de no leer algún poema dedicado a alguna mujer latinoamericana, porque eh, tal vez, vamos a ver, hay un poema dedicado a Gabriela Mistral y tengo otro que me gustaría leer que está dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz. Ella era una transgresora total, pues Sor Juana Inés de la Cruz y tal vez la Gabriela también. Entonces, el poema dedicado a Gabriela Mistral, recordemos que Gabriela Mistral, su nombre de bautismo realmente no es ese, ¿no? Su nombre es Lucila Godoy Alcayaga, nace el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Tuve la suerte de estar en Vicuña, en el norte de Chile. Fallece el 10 de enero de 1957 en Hampstead, New York, Estados Unidos. Ella es maestra, escritora, diplomática feminista. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1951. El poema se llama La poeta del Valle del Elqui. Gabriela Landariega recorre los paisajes, poblaciones, desiertos, vergeles y hasta cerros. Transita por lugares que en sus noches soñó, transmonta las fronteras y cruza algunos mares. Enseña en las escuelas del país litoral, comparte con las niñas poemas y canciones, chilena con el alma del ser americano, nacida en continente diverso y visceral. Recuerda Monte Grande en los tiempos de gloria, rica tierra del norte de su país andino, presente en los viñedos, en las feraces tierras donde jugó y paseó y también enseñó. Luchó por las mujeres y por su educación y también disfrutó sus amores intensos, sin importar el cuándo, sin importar el cómo, sonetos de la muerte y su desolación. Existen plazas y tal vez avenidas, calles, colegios, escuelas y hasta un cerro que llevan con orgullo el nombre que ella se fabricó porque nació Lucila y se llamó Gabriela. El Nobel doctorados posaron en sus manos, deslíe los terrones de tantos sus recuerdos y siente que la vida es siempre breve y corta, escribe muchas cartas y se pierde en poemas. Y bueno, el dedicado a la Sor Juana Inés de la Cruz. Recordemos que Sor Juana Inés de la Cruz, que no quería hacerse monja, ¿no? Si lo hizo para evitar casarse, nace en San Miguel de Neplanta, en México, el 12 de noviembre de 1651, muere en México DF el 17 de abril de 1695. Escritora religiosa, erudita, interesada en la ciencia, goza del mecenazgo de la virreina. El poema se llama Yo, la peor del mundo. Esta monja mexicana, preocupada por la ciencia, por las letras y poesía,
aconseja a los virreyes, arzobispos y marqueses. Habla español y náhuatl, conoce griego y latín, escribe versos, comedias, redondillas y canciones y defiende a las mujeres. Su vida en convento y corte levantó las suspicacias. Monja sin claustro se hizo, musa y doctora, y aún fénix, mujer altiva y genial. Polemiza y nada teme, feminista y siempre altiva, niña prodigio precoz, erudita, autodidacta, se defiende de hombres necios. Bueno, que es otro de sus poemas, ¿no? Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Rosalía, por compartir estos poemas. Realmente es una alegría para mí y seguramente para toda nuestra audiencia cerrar este festival con tu participación. Y bueno, regálanos unos saludos o alguna despedida para toda nuestra audiencia que nos está dejando muchos comentarios y reacciones. Muchísimas gracias, Solange. Felicitar por esta iniciativa de poesía en mayúscula, porque creo que así debe ser. También sentir un agradecimiento porque he sido parte de este coloquio, de esta participación, y recomendarles que lean. Leer poesía no es aburrido. A veces yo recomiendo que es bueno leer en voz alta, porque así uno siente la magia de las palabras, esos sonidos maravillosos de nuestra lengua que tienen tantas sonoridades y tantas cosas lindas. Así es que ojalá les lean poemas a sus hijos en voz alta. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes, nuestra querida audiencia. Esto ha sido el Festival Mayúscula de poesía escrita por mujeres ecuatorianas. Esperen pronto noticias de las memorias y la antología que resultarán de este gran festival. Estuvo con ustedes Solange Páez, organizadora de este evento. Muchas gracias y buenas noches.